Tuvo el privilegio de ser uno de los futbolistas a los que Guardiola decidió concederle una oportunidad. Eso sí, para llegar hasta ahí tuvo que tomarse su particular revancha. Sin embargo, su etapa en el Barça fue de más a menos hasta el punto de dejar el club y poco a poco ver cómo su carrera caía en picado, abocándole al fútbol árabe. Hoy, en Historias de Venom, Cristian Tello. Aquel Barça, liderado desde el banquillo por Pep Guardiola, nos dejó un amplio abanico de jugadores para el recuerdo. Ya no solo hablamos de los Messi, Xavi, Iniesta o Piqué, sino también de otros con un rol más secundario como el propio Pedrito. Sin embargo, por aquel Barça también pasaron, o mejor dicho, se descubrieron ante los ojos del mundo una serie de futbolistas llegados desde abajo y que parecían tener un techo muy alto. Un claro ejemplo fue Cristian Tello. Podríamos decir que él fue uno de los jóvenes que mejores sensaciones ofreció en ese equipo azulgrana, plagado de talento y donde era muy complicado arañar minutos. Tello fue un haz de luz que demostraba que aunque no fuese como culé, su sitio estaba en la primera plana del fútbol europeo. Sin embargo, dicha luz se fue apagando y su carrera ha terminado por unos derroteros que nadie hubiera imaginado en ese momento. La primera vez que vimos a Tello con la camiseta del Barça actuando como jugador del primer equipo fue un 8 de noviembre de 2011 en 16avos de final de Copa del Rey frente al Hospitalet. Precisamente ante ese mismo equipo se estrenaría como goleador en el duelo de vuelta y por partida doble. En ese instante empezó a hablarse seriamente de Cristian Tello. Aquel extremo de juego vertical y directo proveniente de la Masía estaba convenciendo al mismísimo Pep Guardiola e ilusionando en cierta medida al barcelonismo. Sin embargo, muy poca gente conocía la auténtica travesía que el atacante de Sabadell había vivido hasta llegar a ese punto. La primera vez que Cristian Tello se enfundó la elástica culé fue a los 12 años. Hasta entonces jugaba en el Can Rui y el Barça consiguió ficharle a cambio de 10.000 pesetas al mes. La verdad que su llegada a la Masía dejó muy buen sabor de boca, puesto que consiguió marcar 64 goles en esa misma temporada, ejerciendo como delantero centro, posición en la que actuaba en aquellos inicios. Como era de esperar, quemó etapas a un ritmo vertiginoso, pasando de alevines a infantiles, para posteriormente recalar en cadetes, categoría en la que las cosas se empezaron a torcer contra todo pronóstico. Y es que durante la temporada 2006-2007, Tello fue miembro del Cadete A, entrenado por García Pimienta. En aquel equipo coincidió con Rubén Rochina y Dani Pacheco, dos chavales que poco a poco fueron comiéndole la tostada y posicionándose como principales candidatos a ocupar el puesto de delantero centro. De ahí que Tello empezase a tener un rol más secundario y las dudas sobre él empezaran a surgir. Tanto fue así que en su primer año como juvenil, el Barça decidió cederle al DAM. Esta fue la primera prueba fehaciente de que ya no era uno de los proyectos de jugador inmediatos que el Barça tenía decidido abordar. Así que, consciente también de ello, Tello decidió rescindir su contrato con el club del Camp Nou y, una vez terminado su breve paso por el DAM, unirse a las filas del eterno rival, el Español. Tello se convirtió en perico y volvió a reencontrarse con su mejor versión. Es más, su gran actuación con el juvenil le permitió dar el salto al filial del Español, con el que dejó muy buenas sensaciones en la extinta Segunda División B. Incluso llegó a disputar los playoffs de ascenso a la categoría de plata. A raíz de ello, las ofertas empezaron a llegar a su mesa. Equipos acostumbrados a tratar muy bien a los jóvenes talentos, como el Villarreal, llamaron a su puerta. También lo hizo el Real Madrid, pero la mente de Tello solo se centró en la propuesta que llegó desde su antigua casa, el Barça. Los culés acababan de ver como su filial aterrizaba en la compleja Segunda División y querían armar un equipo de garantías para afrontar con éxito el reto. Para ello, realizaron 4 fichajes, entre los que se encontraba un Tello que quería tomarse su particular revancha y demostrar que los que le dejaron ir estaban seriamente equivocados. El regreso de Tello se produjo en el mercado de fichajes previo al inicio de la temporada 2010-2011 y, como te comentaba antes, meses más tarde estaba ya jugando partidos con el primer equipo del Barça. Incluso, nada más aterrizar de nuevo en las instalaciones del Barça, Guardiola ya le llamó para completar la pretemporada. Sin duda, había algo en él que encandilaba al técnico de Santpedor. De hecho, Guardiola no dejó de contar con Tello y le dio minutos en Liga y Champions, a los que él correspondió con grandes actuaciones. Pero la competitividad seguía siendo muy alta y parecía imposible que un chaval como Tello se hiciese un hueco mayor en el esquema culé. Todo esto desembocó en que apareciesen serias dudas sobre su futuro en el verano de 2012. Su renovación con el Barça no llegaba y otra vez varios clubes de relevancia, como el Liverpool o el Atlético de Madrid, le ofrecían un cambio de aires y un protagonismo mayor. Al final, Tello terminó por hacer caso omiso a todas esas propuestas nuevas y decidió seguir como azulgrana, esta vez ante las órdenes de un Tito Vilanova que recogía el testigo de Guardiola y parecía mostrar simpatía por el canterano, que ya para entonces había dejado de ser delantero centro y destacaba como extremo puro. Y por cierto, yo sé que tú también tienes cierta simpatía por este canal, así que hazme un favor, dale like al vídeo y suscríbete. De la mano de Tito Vilanova, Tello siguió con un papel parecido al que tenía con Pep. Partía desde el banquillo en la mayoría de ocasiones, pero acumulaba minutos que le permitían soñar con mantener viva esa llama de hacerse con la titularidad
titularidad en un futuro. Pero todo esto se esfumó con la llegada del Tata Martino al cargo de entrenador. Con el técnico argentino, Tello vio reducida su participación a tan solo 812 minutos repartidos en 20 partidos. Estas cifras eran la mitad, por ejemplo, de lo que había jugado el año anterior. Y ahora sí, se veía más fuera que dentro del Barça y tal pronóstico se terminó cumpliendo. En julio de 2014 salió cedido rumbo al Porto para acto seguido recalar también en condición de préstamo en la Fiorentina. Finalmente, el 30 de junio de 2017, el Betis anunciaba un principio de acuerdo con el Barça para el traspaso de Cristian Tello. Los azulgranas recibían 4 millones de euros más uno en variables y además se reservaban el derecho a participar en un 50% de una futura venta. De este modo, Tello salía por la puerta de atrás del Barça y se convertía en nuevo futbolista verde y blanco. Al final, Tello terminó siendo otro canterano más que cayó en las garras de uno de los mejores Barças que se recuerdan. Y digo esto porque tuvo mérito que por momentos tuviese hueco en ese equipo, sí, pero terminar derribando la puerta de la titularidad se antojaba misión casi imposible. Y pese a que lo intentó por todos los medios, acabó viendo cómo el tiempo pasaba y su único destino era marcharse fuera en busca de nuevas oportunidades. Y por cierto, en esa etapa como azulgrana, Tello llegó a protagonizar alguna anécdota más que curiosa junto a Leo Messi. En algún que otro momento, se vio como el argentino le recriminaba visiblemente enfadado que no le hubiera pasado el balón. Es más, hubo algunos medios de internet que se dedicaron a descifrar las palabras del argentino durante su enfado con el canterano, llegando a sacar como conclusión que Messi le habría dicho esto a Tello en uno de esos acalorados calentones fruto de la tensión del juego. ¿Qué estás haciendo? No eres nadie, estás aquí solo para pasarme el balón. Como digo, estos son solo rumores, porque no se llegaron nunca a confirmar tales palabras. Es más, en una entrevista ya fuera del Barça, Tello comentó que Leo Messi nunca había tenido una mala reacción con un compañero mientras compartió vestuario con él. Y bueno, curiosidades como esta aparte, como te decía, Tello terminó en el Betis, donde permaneció durante 5 temporadas, ganando la Copa del Rey en su último año como jugador verde y blanco. Eso sí, jamás llegó a ser intocable del todo en el Heliópolis y se marchó del club muy a su pesar. Tras despedirse del Betis, él quería seguir disfrutando de minutos en una liga de primer nivel, pero acabó en la MLS de la mano de Los Ángeles Fútbol Club, equipo que decidió no ampliarle el contrato y le empujó al fútbol asiático, lugar donde permanece hasta la fecha. Primero fue en el Al-Fateh de la Arabia Saudí, club en el que jugó hasta este verano pasado, cuando fichó por el Al-Oroba Fútbol Club. Como ves, en los últimos tiempos Tello no ha sido una figura relevante dentro del mundo del fútbol, pero sí he de decirte que ha ocupado alguna que otra portada por su faceta como emprendedor. Y es que el pasado mes de octubre de 2023, a sus 32 años, abrió en Terrassa un concesionario de compra y venta de coches de media y alta gama. El local cuenta con una extensión de 650 metros cuadrados y en él se pueden ver coches de marcas tan prestigiosas como Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Porsche o Mercedes. Desde siempre ha sido conocida la pasión por los coches de un Cristian Tello, cuya aventura en el fútbol recuerda un poco a la vivida por su compañero Isaac Cuenca. Este último también fue uno de los ojitos derechos de Guardiola, que terminó saliendo del Barça con más pena que gloria. Si no le recuerdas, te recomiendo que veas el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y por cierto, antes de irme, me gustaría preguntarte algo. ¿Crees que Tello debió salir antes del Barça? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.